Good morning, familia FLC. Today we will see a new topic as usual. El tema de hoy va a ser el uso del verbo be. How we use the verb be. Y pues bueno, para comenzar, tenemos aquí el be, que todos sabemos que significa ser o estar. Primero vamos desde el inicio, desde cero. ¿Por qué le decimos ser o estar? Bueno, primero que nada, en sí el verbo en su forma infinitiva es to be. Ese to be significa ser o estar porque está en infinitivo. Quiere decir que cualquier verbo que yo quiera poner en infinitivo tengo que anteceder la preposición to. Por ejemplo, to play significa jugar, to study significa estudiar, y esos están en infinitivo. Sin embargo, en inglés existe algo que se llama la forma base, que no hay en español, que es más o menos como decir el presente, ¿no? La forma base, pues prácticamente, o la esencia del verbo, pues es sin la preposición, sin el to. Y nos queda study, nos queda play y por último nos queda be. De ahí viene el ser o estar. Ahora, si yo quisiera decir, por ejemplo, jugar en inglés, como dijimos, es to play, porque yo no puedo decir playar, ¿verdad? Como el infinitivo. Recuerden que el infinitivo en español es ar, er, ir. Bueno, en inglés no se puede. Ese ar, er, ir de jugar, dormir, comer, reír es antecederle la preposición to. Bueno, ya que expliqué muy rápido lo que ya habíamos visto aquí en clase sobre el uso del to be, el infinitivo, vamos a desplegar un poquito más vamos a hablar específicamente sobre el be. El be se puede conjugar de tres maneras. La primera es am, la segunda es is y la última es are. Voy a utilizar am con la persona o el subject pronoun o el pronombre subjetivo o personal I. ¿Okay? Dijimos que be significa ser o estar, entonces I am significará yo soy o yo estoy. Luego el is lo vamos a utilizar para tres personas en específico, que es he, she y por último it. He, she, it siempre van a llevar el verbo is, la conjugación is. Y el último, pues que será, ya dijimos, are. Este are sorry. Okay. Este are lo vamos a utilizar para las personas you, que sabemos que significa tú o ustedes, we, que significa nosotros, y por último, they, que significa ellos. So, you are, tú eres o tú estás, we are, nosotros somos o nosotros estamos, y they are, ustedes son o ustedes están. Podemos contraerlo, también lo podemos contraer. Y decimos que I am contraído, entonces ahora nos queda am o I'm, los dos son correctos. Am, I'm es ok. Ahora he is, pues ahora nos quedaría his. She is, nos queda she's. It is, now it's going to be its. You are is going to be your. We are, it's we're. And finally they are is going to be their. Esas contractions, su significado no cambia absolutamente nada, solamente lo que ahorramos es a la hora de hablarlo. I am o I'm significa yo soy, yo estoy. He is o his significa él es o él está. We are o we're contraído, pues significa nosotros somos o nosotros estamos. Y yo puedo decir, por ejemplo, que I am a teacher, yo soy un maestro. He is an architect, él es un arquitecto. She's a musician, ella es una músico. It's, bueno, pues it es para animal o cosa. Por ejemplo, it's a beautiful house, es una casa bonita. You're a student, eres un estudiante. Okay. We are, nosotros somos. ¿Qué otro vocabulario tenemos acá? Singer, actor. Ok, so we are actors, por ejemplo, somos actores. Y por último, they are athletes.
¿ok? Vean que aquí en el you are, que significa tú eres, tú estás, pero también en plural significa ustedes son, ustedes están. No confundan por favor el you de ustedes con el they, que significa ellos, ¿ok? Aquí estamos refiriéndonos a tú, no a ustedes. ¿Y cómo lo sé? Bueno, esto me está dando la pauta. A o an, como aparece aquí abajo en su libro, significa uno o un. Entonces, un estudiante, yo no puedo decir ustedes son un estudiante, sino tú eres un estudiante. Entonces, ¿cómo diríamos ustedes son estudiantes? Similar a como lo hicimos en estos dos de aquí abajo. Nuevamente volvemos a poner your, pero ahora en lugar de decir a student, diríamos students. Your students, ustedes son estudiantes. Y de esta manera ya tienen la diferencia entre tú eres un estudiante y ustedes son estudiantes. A todas estas oraciones yo las puedo hacer en negación también. Para hacerlas en negación tenemos que, vamos a hacerlo primero de la forma larga, normal. Tenemos que negar el auxiliar siempre. ¿Cuál es el auxiliar en este caso? El primer auxiliar que vamos a estar aprendiendo o que aprendimos es el am, is, are. ¿Okay? Se le llama auxiliar porque este es el que tenemos que ponerlo al inicio en las preguntas, este es el que hay que ponerle la negación not, etcétera. Por eso es un auxiliar. So, I am not a teacher, yo no soy un maestro. He is not an architect. In this case, she is not a musician. Y por ejemplo acá, it is not a beautiful house, no es una casa bonita. Tú eres un estudiante, bueno, you are not a student. Y ustedes no son estudiantes, vean que es lo mismo, you are not students. We are actors, somos actores, bueno, no somos actores, we are not actors. Todos van a seguir siempre el mismo patrón. They are not athletes. Si yo quiero ahora contraerlos, también los puedo contraer. ¿Cómo vamos a contraer esas oraciones? Bueno, el I am not, como ya lo habíamos contraído originalmente, nuevamente lo vamos a hacer. I am o am not a teacher. Ahora, el is y el are hay dos formas de contraer. La primera es contrayendo el he con el is y entonces nos va a quedar como lo pusimos originalmente, he's not. Aquí contrajimos el he con el is, es decir, el pronombre con el auxiliar. La segunda forma es contraer el auxiliar con el not, es decir, el is con el not. El she ahí se queda en su lugar. Ahora el is con el not lo vamos a contraer de la siguiente manera. Lo vamos a pegar y en lugar de la o le vamos a poner un apóstrofe. She isn't. Oh, acá tuve un error. A musician, me faltó el artículo indeterminado a. Siempre hay que poner el artículo indeterminado a cuando estemos hablando de alguna, en este caso de occupations, de ocupaciones. Siempre tengo que decir yo soy un maestro, yo no soy un maestro. No puedo decir como en español yo soy maestro, no, tengo que decir un maestro. Ella no es una músico o música, she is not, él no es un arquitecto. Siempre que hablemos en singular, siempre hay que decir uno, una, a, an. No puedo ponerlo así, I'm not teacher, no soy maestro, no. I am not a teacher, no soy un maestro. Luego pasamos ahora con el are. ¿Cómo lo contraemos? Igual que contrajimos aquí de dos formas. Podemos contraer el pronombre personal o subjetivo con el auxiliar are, en este caso. Y pues así como lo hicimos anteriormente, you're. Esta es una forma de contraerlo, es decir, you're not. Y la otra forma de contraer entonces ahora es el auxiliar con el not. De esta manera lo vamos a poner de la siguiente forma. Primero lo pegamos, el are con el not, y como hicimos igual con el is y el not, en lugar de la o, apóstrofe. Y de esta forma ya tenemos we aren't actors. Esto fue lo que estuvimos haciendo anteriormente en clase, so I'm pretty sure you will understand quite well this. Estoy seguro que le entenderán muy bien esto con esta pequeña explicación para reforzar. Para hacer preguntas, bueno, para hacer preguntas voy a regresar nuevamente todas mis oraciones a como estaban. Y para hacer preguntas, lo único que vamos a hacer, algo muy sencillo, vamos a pasar al inicio
de las oraciones el auxiliar, porque hasta ahorita lo que tenemos al inicio es el sujeto. Ahora hay que pasar al inicio el auxiliar. ¿Cuáles son los sujetos acá? I, he, sorry, my gosh, he, she, you, we, they, it. Estos son los sujetos. Ya dijimos que cuáles son los auxiliares, pues son am, is, are. Estos son los que vamos a pasar al inicio. Es decir, en lugar de decir I am a teacher, yo soy un maestro, es muy fácil. Cortamos y pegamos al inicio. Y listo, ya tenemos la pregunta. Am I a teacher? ¿Soy maestro? He is an architect. Él es un arquitecto. Para hacer pregunta, cortamos, ponemos al inicio el auxiliar. Is he an architect? Y ya está hecha la pregunta. Y lo mismo va a pasar con los siguientes. We are actors. Somos actores. Somos actores. Bueno, pues pasamos al inicio el auxiliar. En lugar de decir we are actors, ahora diremos are we actors? Somos actores. Y de esta forma ya tienen hechas las preguntas y el uso del am, is, are. Por último y para terminar, el uso del a y el an. Dijimos que a y an significan uno. Luego entonces yo puedo decir a musician, por ejemplo. Yo puedo decir an architect, ¿ok? Ahora, ¿cuándo voy a utilizar a y cuándo voy a utilizar an? Quite simple. A lo voy a utilizar cuando la palabra inmediata empiece con consonante. Las consonantes son B, C, D, F, G, H, J. En cambio, an, cuando la palabra inmediata empiece con vocal. Las vocales son A, E, I, O, U. Esta regla es una regla fonéticamente hablando. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener mucho cuidado con la forma como se pronuncian las palabras. Por ejemplo, aquí tenemos esta. Algunas personas es muy común el error latino que decimos student. Pues si este fuera student la palabra, pues sí, sería an student, porque es fonético. Sin embargo, esta palabra no se pronuncia student, se pronuncia students. Empieza con un sonido de consonante y es por esta razón que se dice a student, que nos acostumbramos a decir a student. Acá tenemos otra. Esta palabra, a pesar de que empieza con u, diríamos que la regla nos dice que empieza con an, porque es an cuando la palabra inmediata empieza con consonante, pero esta palabra se dice university. El sonido que hace esta u es como de una consonante. Por esa razón decimos a university, no an university, a university. Podemos hablar lo mismo con esta. Ahora, ¿cómo decimos? A o an. Pues la regla nos diría que sería a, ¿ok? Porque esta es una consonante, pero esta consonante no tiene sonido, entonces será an hour. Nuevamente les recuerdo, esta regla es fonética, no necesariamente que se escriba con la consonante, sino cómo suena la palabra inmediata. Esta H no tiene sonido, suena vocal, hour. Esta U no suena vocal, suena consonante, university. Esta S sí suena a consonante, student. Esta palabra, por ejemplo, que también empieza con U, es así, sigue el patrón normal. ¿Por qué? Porque la U hace sonido de U. Umbrella hace un sonido de vocal. An umbrella. Bueno, nuevamente ya se nos está acabando el tiempo. Cualquier duda, por favor, que tengan, remember that you can text me to my WhatsApp or Facebook, and I'll be glad to help you anytime. Have a wonderful night. Have a wonderful day, familia FLC. See you in class.